de una realidad cada vez más absurda. Diego Genud, ¿cómo estás? Mati, querido, buen día. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Está Milei, Caputo y el gobierno por estas horas negando fuertemente la idea de una devaluación Sí. y también un poco negando la hoja de ruta que le marcó el fondo, ¿no? El Fondo Monetario Internacional en su último reporte. Sí, algo habíamos hablado la semana pasada del documento del staff, el staff report del fondo, que es un documento de 110 páginas. Hay mucho de elogio, algunos dicen mucho de acting al comienzo del fondo, diciendo Mucho biribir y todo 10 bien. puntos, todo bien con vos, Milei, pero después vienen las exigencias del fondo, que no es el primer gobierno al que le toca. Argentina tiene una historia complicada de endeudamientos, está la deuda pesada que tomó Macri en su momento. Todavía queda de ese préstamo que tomó Macri alrededor de 13.000 millones de dólares. El préstamo original de Macri era por 57.000 millones de dólares. Cuando llega al frente de todo dice hasta acá. Guzmán, Alberto Fernández, Cristina dicen hasta acá. Y hay 44.000 millones de deuda. Quedan 13.000. Eso es lo que quiere Caputo para salir del cepo. 10.000, 13.000, 15.000, pero digo, toma como referencia eso el ministro de Economía de Milei para decir, yo salgo del cepo, yo elimino el dólar blend para los exportadores, yo voy a un solo tipo de cambio, se acaba esto de 10 tipos de cambios distintos. Que sería devaluar, ir a un solo tipo de cambio es devaluar, porque es ir al más alto. Exactamente, yo devalúo alrededor de un 30 o 40%, hay que pensar que el fondo le está diciendo, llévalo a 1.150, llévalo a 1.200. Esto está, los especialistas lo ven, la consultora Equilibra, por ejemplo, lo ve y lo lee en la letra fina, en la letra chica del documento del fondo. Está bastante claro, incluso Carlos Rodríguez dijo, devaluar el 30% es lo peor que puede pasar. Sería brutal para la situación social ya crítica y sería de vuelta un fogonazo inflacionario. Exactamente, y es lo que Caputo quiere evitar, pero uno podría decir, bueno, qué bien, Caputo quiere evitar una devaluación. Sí, no. Lo que Caputo quiere es más deuda para devaluar. Es decir, quiero tener dólares para intervenir, para que el dólar no se vaya más allá de lo que yo quiero. Pero bueno, hay un antecedente ya que tuvo Caputo durante el gobierno de Macri. El fondo le dio una parte del préstamo y Caputo lo quemó. No lo usó para fortalecer las reservas, lo usó para intervenir contra el dólar paralelo en ese momento. Bueno, entonces con ese antecedente de que Caputo se endeuda, pero no es para después cumplir con el fondo o para tener las reservas sólidas, sino que es para timbiar, Claro. para hacer apuestas, para Mirá, jugar. El fondo le dice, yo te conozco, Toto, yo te la doy, pero vos después Por vos eso. vas y te la jugás. Por eso, ahí está el tema, ¿no? De Caputo en este momento diciendo, yo voy a hacer lo que pide el fondo, pero no ahora. Dame la plata primero, dame lo que queda del préstamo, ayúdame a tener mayor estabilidad. Y el fondo le dice al revés. Tenés que salir del cepo, tenés que devaluar y después veo si te doy la plata. Y ahí entra la tensión, el ring de Caputo-Sturzenegger, esa pelea histórica sobre la que escribiste en tu última nota en el Destape. ¿Qué está pasando con Sturzenegger mientras Caputo hace esto que vos acabas de relatar? Sí, Caputo esta semana salió a decir no va a haber devaluación, como vos decías en las redes, pero dice, surgen rumores infundados. No, a ver, Milei es el primero que llena de elogios a Sturzenegger. Hace rato que está Sturzenegger precalentando, ya está con la lengua afuera de tanto precalentar. De alguna forma ya es parte del gobierno. Es parte del gobierno, pero es un ministro sin cartera hoy, Claro. Es un asesor estrella. Le quieren dar un ministerio, él quiere entrar al gobierno y no termina de entrar. Creo que lo dijimos acá en algún momento, ahora se popularizó un poco la idea de que es un jarrón chino, ¿no? No Sí. es el primero de la historia, no saben dónde meterlo. Sturzenegger, tipo alto, Sí. con un frondoso prontuario, además, porque cada vez que fue parte de la función pública la chocó. Está la historia del 2001 con el megacanje, con el blindaje. Está su participación en el gobierno de Macri. Uno de los herederos de Cavallo en los 90, digamos, en esa línea. Sí, fue funcionario con Cavallo durante el gobierno de la Alianza, después Macri lo rescata. Sturzenegger quiere entrar, pero mientras tanto, ¿qué hace? Y eso es un poco lo que cuento Sí. en la nota del Destape. ¿En qué anda? Claro, no es que se queda esperando y precalentando nada más. Él tiene relaciones con el Fondo Monetario Internacional desde hace mucho tiempo. Otra vez, 2001, blindaje, mega canje, que después en un momento el fondo le suelta la mano de la rúa y no le termina de dar el blindaje que le había prometido, pero Sturzenegger fue uno de los gestores de ese blindaje junto con Domingo Cavallo. Desde esa época para acá,
Las relaciones que tenía con el Fondo Monetario Internacional no las perdió. Y yo menciono a varios tipos muy importantes. Algunos dicen son los influencers del fondo. El primero es Rodrigo Valdés, que hoy es el encargado del Fondo para América Latina. El chileno. Sí, que se llevaba bastante mal con Massa en especial, porque coincidía en el momento que llegó él, llegó Massa, se llevó mal. Bueno, ahora parece que se lleva mal con Caputo, pero bien con Sturzenegger. Entonces, hay una relación que tiene Sturzenegger con él desde hace mucho tiempo. Y después hay otros dos hombres muy importantes del fondo, que yo lo menciono también en la nota, que no están hoy en el fondo, pero estuvieron. Uno es Goldfan, Ilan Goldfan, que es un brasilero israelí, hoy es el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, pero fue el antecesor de Rodrigo Valdés. Era el tipo que tenía la relación con América Latina, desde el lado del fondo. Fue presidente del Banco Central de Brasil. Cuando Sturzenegger era presidente del Banco Central de Macri, Goldfan era el presidente del Banco Central de Bolsonaro. Claro. Bueno, claro. Tienen una relación, tienen un grupo de chat, son amigos. Fueron compañeros, ¿no? En el MIT. Sí, claro. Cuando estudiaron, se graduaron, escribieron incluso algunos textos juntos. Y después hay otro que se llama Olivier Blanchard, que es un francés que era economista jefe del fondo. Con todos esos tipos, te estoy diciendo 3 que pude rastrear, que tiene relación y es fácil de comprobar, pero hay otros tal vez más influyentes. Sturzenegger tiene relación. Y por eso digo, está precalentando, pero no está sentado esperando. Al mismo tiempo está tejiendo. ¿Y qué está tejiendo? Bueno, salir del cepo como le pide el fondo, es decir, sin los dólares. Entonces, hay una idea de Sturzenegger de que no pasa nada si salís del cepo sin los dólares que el fondo le debe a Caputo o que Caputo le está pidiendo al fondo. Y ahí hay una discusión. Entonces, no es simplemente que se llevan mal Caputo y Sturzenegger, no es simplemente que no saben dónde meterlo a Sturzenegger, sino que Sturzenegger está tejiendo. Claro. Ya desde este momento. Lo está caminando, lo está puenteando. Lo está puenteando y lo está caminando a Caputo. ¿Es el plan B? ¿Es el plan A? No sabemos. Si uno mira lo que dice Caputo, bueno, está firme Caputo, nadie le toca el culo a Caputo, dice Milei, pero también decía que Nicolás Pose era más o menos el mejor jefe de gabinete de la historia hasta que un día lo echaron y lo terminaron denunciando por corrupción. He escuchado en las orillas opositoras al gobierno de Milei que, ojo, no sea cosa que extrañemos a Caputo si es que llega Sturzenegger a reemplazar la estrategia, digamos, la conducción de la política económica. ¿Por qué pensás que se dice eso? Bueno, Caputo es un hombre que viene de la especulación. Sí, timbero. Un timbero, Finanzas. un trader, fue jefe de trading del JP Morgan, se dedica a eso. Sistema financiero. Nada de producción, pyme, todo eso no nada. importa, Y timbea con plata prestada, ¿no? Sí. Porque no es que timbea con la Claro. suya y dice, bueno, me juego lo que me queda. Va al casino Después con la de veo, otro. Después trabajo horas extras. No, siempre con plata prestada, en su momento de los fondos de inversión, hasta que el gobierno de Macri de un día para otro quedó pedaleando en el aire, se acabó el festival de deuda y hubo que ir a pedirle socorro al fondo. Sturzenegger es otra cosa. En algún punto se conecta, porque son partes de experiencias similares, si querés, en la historia argentina. El gobierno de Macri, por ejemplo, el gobierno de Milei. Ahora, Sturzenegger es un académico. Estos tipos del fondo, que te menciono, dicen que es brillante en forma académica. Después, cuando va a la función pública, Claro. ya sabemos los argentinos cómo termina. Sí, es brillante para administrar fondos de inversión para la banca privada. Sí, o para escribir un paper. O para escribir un paper, claro. En eso se emparenta más con lo que es Milei, digamos, Claro. y por eso lo fascina a Milei. Conducir los destinos de un país productivo. Es Argentina otra cosa, es otra cosa. Entonces, Sturzenegger es una especie de dogmático, dice, no hay que endeudarse. Es lo mismo que decía Milei cuando era un panelista. Y lo que dijo este fin de semana en España, que el endeudamiento de la política y de la casta y el populismo, etcétera, es el peor de los males. Sí, no hay que pedirle coherencia, como No. lo decíamos a Milei. Pero si vos te acordás que decía Milei antes de ser presidente, decía, cuando lo echaron a Sturzenegger empezaron los problemas del gobierno de Macri, Caputo se fugó, todavía está circulando ese video, Sí. se fugó irresponsablemente 15.000 millones de dólares de reservas. Entonces, Milei, los genes de Milei se parecen más a los de Sturzenegger. Caputo, claro, de repente dice, bueno, quiero frenar a las prepagas, que no aumenten de esta manera. Puede ser demagogia, puede ser algo repentino después de que él mismo autorizó todos los aumentos. Sí, o ir pateando tarifas. O ir pateando tarifas para que no se le vaya la inflación. Sí, Sturzenegger es el dogma del mercado. Él dice, no las tenés que controlar las prepagas. claro.
el mercado, confía en el mercado, lo dijo incluso durante este gobierno, en un momento que Caputo estaba declarándole la guerra a las prepagas. Entonces, sí, de son hecho, genes si llega al distintos. gobierno se haría cargo de la desregulación, aparentemente, de la totalidad del Estado, del mercado. Sí, ahora un tipo como Sturzenegger, ¿puede ser un jefe de gabinete y no meterse en la economía? Claro. Es imposible. Entonces, por eso está el gobierno en una situación, algunos dicen ya límite, porque está terminando la temporada de liquidación de dólares de la cosecha. Si no juntaste reservas ahora, si no estás holgado ahora, lo que viene va a ser peor. Hay que pagar importaciones del gas por el invierno. Entonces, hay una serie de cuestiones que lo tienen al gobierno en un punto límite. Se habla mucho de la segunda etapa del gobierno. Sí. Pero se habla porque Milei se le ocurrió empezar una segunda etapa o está con el agua al cuello, en realidad el gobierno, y tiene que decidir cómo seguir. Vos marcás en tu nota que ya sin acceso al mercado de capitales, con el ajuste brutal ya hecho, que elevó la pobreza, la desigualdad, la indigencia en los últimos 6 meses, el 9 de julio llega el primer vencimiento de capital Sí. de la deuda que reestructuró Martín Guzmán. Sí. Ahí hay como para ir viendo fechas, ¿no? Sí. Ahí hay una. Ahí hay que pagar, algunos dicen 1.800, 2.200 millones de dólares. Para que lo entienda cualquiera, si Sí. vos querés, todo este ajuste, todo este sacrificio del que venimos hablando, que incluso lo charlamos también, ya tiene cansados a una parte por lo menos de los votantes de Milei, todo este sacrificio y todo este ajuste es para pagar deuda, ¿no? Claro, sí, en definitiva sí. Porque Sí. se podría haber hecho otra cosa, sí, obviamente, tendría que haber sido otro el presidente. Sí, te dirán para bajar la inflación, etcétera, pero sí, Ahora se paga deuda. claro. El gobierno no tiene reservas sólidas como para seguir adelante. Entonces tiene que conseguir algún tipo de salvataje, algún tipo de blindaje. ¿Cómo lo van a conseguir? Bueno, todo eso es lo que me parece se está discutiendo. Por eso Caputo y Sturzenegger pueden convivir, pero son dos manuales distintos para esta situación que muchos dicen ya es límite. Y los manuales, y además, es la timba, más timba, Sí. como lo que ya vimos con Caputo, o esto que vos estás describiendo de Sturzenegger, que es un dogmático Sí. de No controlar no nada. controlar nada. Nada. Salir del cepo sería eliminar los ¿No hay controles. una tercera opción? Claro, por eso. Por eso digo entre el dogma y la timba, ¿no? Por eso estamos. Milei está atrapado, Sí. pero bueno, él considerará que, sobre todo yo creo que él está más del lado del dogma. Ujú. Caputo pareciera ser un mientras tanto. El problema es que está atrapada la sociedad argentina también en esta encerrona Sí. que tiene Milei. Entonces, si vos mirás la semana pasada, hubo 2 días hábiles, los mercados no están reaccionando bien. El mensaje del fondo es un mensaje que los que lo saben leer dice, bueno, empezá a gobernar, Javier, todo bien, Sí. con los gestos, con el ajuste, Volvé a la Argentina, aterrizá. date una vuelta por acá, ¿no? Date una visita por la Argentina y empezá a gobernar. Porque después estamos hablando acá de deuda, timba, sector financiero, Caputo, Sturzenegger, etcétera, Fondo Monetario Internacional, y después está la economía real, la Sí. vida real de las personas, Sí. que vos también la describís muy bien y que acá lo venimos contando todos los días, que ubica otra vez al desempleo entre las principales preocupaciones. Hoy sale el dato del primer trimestre, sin contar el segundo trimestre, Sí. que también fue bravo. Sí. Asindar vuelve a parar, va a funcionar 2 de los próximos 6 meses Sí. de lo que queda del año. La semana pasada no funcionó, paralizaron, las 6 automotrices se pararon, aprovecharon los feriados, el fin de largo, qué sé yo, pararon. Y después el crecimiento de la pobreza, el crecimiento de la indigencia y el agotamiento también en cierto punto de las penurias de la vida cotidiana de las personas. Sí. Hacia eso no parece haber una alternativa, una mirada, una discusión, ¿no? Está puesto todo en qué pasa con los mercados y las finanzas. Sí. Que en última instancia tiene impacto en todo eso. El también. gobierno te dice, viene la recuperación en B. Si uno mira lo que dice el fondo detalladamente otra vez, dice, la recesión va a ser más profunda, pero el año que viene va a haber un crecimiento del 5%. Bueno, Sí, hace lo que yo te digo. sí, pero ¿dónde están los dólares para crecer? Esto le Claro. pasó ya al frente de todos, con Sí. otro programa, con otras discusiones, con La otros... falta de dólares es el obstáculo principal que tiene la Si la Argentina de hace economía rato. crece, las pymes, la industria necesita muchas veces importar. O sea, que la economía crece, hoy tenés la capacidad ociosa en la industria muy elevada. O sea, la mitad de las máquinas están paradas. Pero Sí. si la economía empieza a crecer, en algún momento las máquinas van a estar todas al tope, vas a necesitar importar y vas a necesitar dólares. Crecer no es, para un país como la Argentina,
tan sediento de dólares, tan siempre en la cornisa, no es sencillo. Necesitas dólares para financiar a la producción. Entonces, de ahí el la gobierno obsesión no los tiene. de liberar el cepo. ¿Por qué se habla tanto del cepo, liberar el cepo? El otro día me lo preguntaba. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto con el cepo? Bueno, Ahí está hay muchas razones. Una es que las empresas se quieren llevar las utilidades que tienen. O sea, quieren cambiar los pesos que tienen por dólares y llevárselos afuera. Eso no lo pueden hacer desde que están los controles de capitales, desde que están los controles de cambio. Entonces, yo mencionaba también, hay una propuesta ahí que está circulando de Martín Guzmán de fundar y de la consultora de Guzmán, que dicen, bueno, sí, es un momento para eliminar los controles, pero con controles de capitales como los que puso en su momento Labaña, como los que puso en su momento Mario Blecher, que estaba en ese momento para que no se la en el Banco Central, como los que puso Néstor Kirchner, que fue el régimen que estuvo vigente 2003-2011. Por eso digo, hay toda una discusión, porque Guzmán y Sack, que es el otro economista de Fundar, dicen, lo que viene para el gobierno va a ser más complicado, la brecha va a ser más amplia. Digo, son todos términos que tienen que ver, si querés, son discusiones muy técnicas, pero todas me parece que remiten a lo mismo. Al gobierno no le sobra nada y está entrando en un cuello de botella, está entrando en un punto de no retorno, tiene que resolver. Por eso lo de Caputo y Sturzenegger no es simplemente una discusión de egos que se llevan mal, que se aborrecen, que no se pueden ver, sino que el gobierno tiene que decidir por dónde sale. Entonces Caputo quiere seguir timbeando, quiere seguir bicicleteando, quiere seguir aguantando, porque su principal mérito, si querés, es haber bajado la inflación, como siempre lo hablamos, a fuerza de recesión, a fuerza de patear tarifas, a fuerza de dólar planchado. Sturzenegger dice, no, libera todo, ya está. Hoy le preguntaron, por último, a Milei, en una entrevista en Radio Mitre, cuándo iba a liberar el cepo, si había alguna fecha, y dijo, el tiempo es de Dios. Así que estamos un poco... en manos de Dios. Estamos en manos de Dios. El tiempo es de Dios. Sí. Lo que dicen, sabemos, es parte de, si querés, una carta de buenas intenciones o de lo que ellos pretenden. Después sabemos que muchas veces la realidad argentina te desborda y lo que dijiste hoy, mañana tenés que hacer exactamente lo contrario. Diego, gracias como siempre, Gracias, un placer. Diego Genuden, Maldita Suerte. Maldita Suerte. Periodismo con menos ruido y más palabras. Resiste.